En lo alto de la alacena de mi madre benigna había un bote de cristal verdoso, con la goma roja y el cierre de alambre. Dentro guardaba tomate cogido en agosto del 51. Lo abrimos en febrero, con nieve en la ventana, y olía a huerto de verano. 8 meses cerrado y ni una mota de moho. Y para el final te guardo la más rara de todas, una col que se agriaba sola en su tinaja de barro. La misma que hoy los alemanes te venden cara y con nombre de fuera. Estas son 12 conservas y encurtidos de toda la vida, la manera en que la comida duraba un año entero metida en un tarro. Nos han hecho creer que la fruta y la verdura solo se comen en su mes y que lo demás viene de lata. Es mentira. Un huerto de verano daba de comer en enero y no hacía falta más que cristal, sal, vinagre, azúcar y sol. No era magia de pueblo. Era la misma conserva que hoy se estudia con nombres raros, solo que ellos la hacían con las manos, mirando la despensa llenarse mientras fuera caía la primera helada. Y hay un culpable con nombre de que hayamos olvidado todo esto. Se llama el súper. El supermercado nos vendió su lineal de botes y de latas de allenas, y de paso nos convenció de que llenar tú un tarro era cosa de pobres o de gente atrasada. Nos quitó la despensa de las manos y nos la devolvió por dinero, en una lata que nunca sabe a nada. Hoy fíjate en la finura de la cosa, porque el mismo bote de cristal vacío te cuesta hoy en la tienda más que lo que costaba antes lleno de tomate. Te lo devuelvo, uno por uno, empezando por ese bote que sellaba el verano. Antes de empezar, dale a suscribirte y quédate conmigo en esta cocina. A ti no te cuesta nada, y a mí me deja seguir aquí en esta mesa cada semana. Soy la abuela Remedios. Y hoy te enseño lo que en los pueblos sabíamos hacer cuando no había de nada. Número 1. El tomate en conserva. Número 1. El tomate en conserva. Aquel bote de cristal verdoso del principio guardaba el rey de toda la despensa, el tomate del verano metido para el año. En agosto el huerto daba más tomate del que una familia podía comerse, cestos enteros que en 3 días se ponían pochos. Escaldabas los tomates, los pelabas, los apretabas en el bote de cristal y hervías los botes tapados en una olla de agua un buen rato. Ese hervido era todo el secreto y no lo inventamos aquí. Lo puso a punto un francés, Nicolas Appert, allá por 1810, cuando Napoleón pagó un premio a quien supiera guardar comida para sus soldados. Appert descubrió que la comida hervida dentro de un frasco bien cerrado no se pudría, y no supo ni por qué, porque aún no se conocían los microbios. Nosotros lo llamábamos, sin más, embotar. El calor mataba a los bichos de dentro, y el cierre no dejaba entrar a los de fuera, así de sencillo. En cada casa había una tarde de agosto que olía a tomate hervido por toda la calle, con las mujeres y las crías pasándose los botes calientes con un paño. Y luego, en el crudo del invierno, abrías uno de aquellos botes para un guiso y entraba en la cocina el olor del huerto de julio. Un tomate de lata de las de ahora no huele a nada. Aquel bote olía al verano que habías guardado con tus propias manos. Número 2. Los pimientos asados en aceite. Número 2. Los pimientos asados en aceite. Cuando la mata de pimientos rojos se venía toda de golpe, con las primeras fresqueras de septiembre, no había manera de comerse aquello antes de que se arrugara. La solución pasaba por el fuego y por el aceite. Asabas los pimientos rojos enteros en las brasas hasta que la piel se ampollaba, los pelabas y los metías en el tarro cubiertos de aceite. Ese aceite de encima era una tapadera, igual que la manteca sellaba la carne en la orza. El aire no llegaba al pimiento, y sin aire el pimiento no se estropeaba. En Lodosa, en Navarra y en toda la ribera del Ebro, el pimiento asado era casi religión, y hoy hasta tiene su denominación, un papel oficial que reconoce lo que las abuelas de allí llevaban siglos haciendo en la lumbre. El truco fino estaba en asarlos con la piel entera y pelarlos después, sin agua, para que no perdieran ni una gota de aquel jugo dulce del asado. Un pimiento lavado bajo el grifo se quedaba soso y aguado. Abrías el tarro en Navidad, sacabas una tira roja y brillante, la ponías sobre una rebanada con un hilo de aceite y tenías el sabor del asado de septiembre en plena mesa de diciembre. Y aquí está la burla más grande de todas. Hoy vas al súper y te cobran un dineral por un frasco de pimientos asados que vienen de vete a saber qué país, pelados a máquina y sin una pizca de aquel gusto a brasa.
La lata y el frasco comprado nos vendieron comodidad y a cambio nos quitaron el sabor. Un pimiento asado en tu propia lumbre no se parece en nada a eso, y te sale por lo que cuesta encender el fuego. Aquel rojo no se apagaba en todo el invierno. Número 3. El pisto en conserva. Número 3. El pisto en conserva. ¿Te acuerdas del tomate del número 1 y de los pimientos del número 2? Pues juntos, y con más verdura del huerto, se guardaba un guiso entero de verano metido en el bote. No era solo materia prima, era la comida ya hecha, lista para calentar en un día de faena. Freías despacio el pimiento, el calabacín y el tomate en una sartén honda, y en caliente lo pasabas al bote y lo hervías tapado. La regla de oro era meterlo hirviendo, sin que se enfriara, para que dentro no quedara ni un respiro de aire frío donde criara nada. En La Mancha y en Murcia no había huerto que no acabara en tarros de pisto o de fritada para el invierno. Y aquí la abuela te pide una cosa con cariño, que con el pisto y las verduras no se jugaba como con el tomate. El tomate lleva su propio ácido y perdona un descuido, pero la verdura sola no, y por eso el hervido tenía que ser de verdad, largo y a conciencia, que esto no es un cuento, sino un cuidado. Bien hecho, abrías un bote de pisto un martes de enero con el campo helado, lo calentabas con un huevo escalfado encima y comías huerto de agosto cuando fuera no crecía ni una hierba. Un guiso de verano dormido 6 meses en el fondo de la alacena. Número 4. Los pepinillos y las guindillas en vinagre. Número 4. Los pepinillos y las guindillas en vinagre. Donde no llegaba el fuego llegaba el ácido, y el vinagre fue siempre el guardián barato de la despensa. Los pepinos pequeños, las cebolletas, las guindillas verdes, todo lo que el huerto daba a menudo se metía en su bote con vinagre. Metías los pepinos pequeños en el bote con ajo, guindilla y unas hojas de laurel y los cubrías del todo con vinagre hirviendo. El vinagre ponía todo aquello tan ácido que ningún bicho de los que pudren podía vivir dentro, se quedaban parados. Es lo que los técnicos llaman el pH, y es la misma razón por la que un bote de encurtidos abierto te aguanta un invierno entero en la fresquera sin echarse a perder. En los pueblos manchegos, aquellas guindillas en vinagre eran el acompañamiento de todo, el toque que le daba vida a un cocido soso o a un plato de gachas. El secreto estaba en usar los pepinos recién cogidos, aún firmes, porque un pepino ya blando salía correoso por mucho vinagre que le echaras. Y fíjate en la trampa. Hoy te venden un frasco pequeño de pepinillos por un buen dinero, con su etiqueta bonita y su nombre a veces hasta en inglés, y dentro no llevan más que pepino, agua, sal y vinagre, lo mismo que tú tienes en la cocina. La publicidad nos hizo creer que aquello era cosa de tienda, cuando cualquier crío del pueblo sabía llenar su bote en una tarde. Una cucharada de encurtidos despertaba la comida más triste de febrero. Eran 4 céntimos de alegría en un plato de nada. Número 5. Las aceitunas de la casa. Número 5. Las aceitunas de la casa. En el olivo la aceituna cuelga amarga como la hiel, tan amarga que recién cogida no hay quien se la meta en la boca. Y sin embargo, de aquel fruto imposible, cada casa sacaba su tarro de aceitunas para todo el año. Rajabas las aceitunas verdes con un corte, las tenías días en agua cambiándola para quitarles el amargor, y luego las guardabas en salmuera con hierbas. Aquel agua cambiada una y otra vez le iba sacando el amargor, y la salmuera después, que no es más que agua con mucha sal, dejaba que las bacterias buenas trabajaran y curaran la aceituna despacio. Lo mismo que ocurre en una tinaja de las de verdad. En Andalucía y en toda la campiña era un rito de otoño, con la casa entera oliendo a hinojo, a ajo y a cáscara de naranja, que eran las hierbas del aliño. El punto lo daba la paciencia, semanas de cambiar el agua, porque una aceituna mal endulzada amargaba el bocado y echaba a perder el tarro. De un fruto que recién cogido no valía para nada, la casa sacaba el aperitivo de los domingos del año entero. La aceituna es la prueba de que en el pueblo no se rendían ni ante lo que nacía amargo. Te confieso una cosa. De cría, el olivo del que cogíamos las aceitunas era del cura, y él nos dejaba espigar las que quedaban en las ramas altas. Yo subía descalza, con un cesto colgado del brazo, y no bajaba hasta llenarlo. Aquellas aceitunas nos duraban hasta la primavera.
Número 6. Las judías verdes en sal. Número 6. Las judías verdes en sal. No todo se guardaba en cristal ni en vinagre. Las judías verdes, que vienen todas de golpe y se pasan en 2 días, se conservaban del modo más viejo de todos, tapadas en sal dentro de la orza de barro. Ibas poniendo capas de judías verdes y capas de sal gorda apretadas en la orza, hasta llenarla, y las tapabas con un peso encima. La sal les chupaba el agua, y sin agua la judía no criaba nada, se quedaba firme y verde bajo aquella costra salada. Es el mismo principio con el que se salaba la carne, solo que aquí la protagonista era la verdura del huerto. En los pueblos de montaña, donde el verano es corto y hay que guardar deprisa lo poco que da la tierra, este truco valía oro. Cuando en enero querías un plato de judías, sacabas un puñado de la orza y las tenías en agua clara un día entero, cambiándola varias veces para quitarles toda la sal. Al día siguiente aquellas judías tiesas volvían a estar tiernas y verdes, listas para la olla. En casa de mi tía Fermina, en un pueblo de la Sierra de Guadalajara, había una orza de judías tan grande que de niña cabía yo dentro de pie. Se llenaba en julio entre toda la familia, sentadas a la puerta despuntando judías hasta que se hacía de noche, y de aquella orza se comía verde hasta bien entrado marzo. La sal que hoy nos dicen que es tan mala, aquí era la que salvaba la cosecha, porque sin ella toda aquella mata se habría perdido en la era en 4 días de calor. Comías la cosecha de julio en pleno invierno, sacada de un puñado de sal. Nada del huerto se dejaba morir en la mata. Número 7. La mermelada y la confitura. Número 7. La mermelada y la confitura. Cuando el ciruelo o el membrillero daban más fruta de la que se podía comer, y la que caía al suelo ya iba camino de pudrirse, entraba en la cocina el otro gran guardián dulce, el azúcar. Cocías la fruta con casi su mismo peso de azúcar, removiendo sin parar hasta que espesaba y cuajaba, y la metías caliente en los botes. Tanto azúcar no era capricho ni goloso, era la conserva misma, porque el azúcar, igual que la sal, le quita el agua a los bichos y los deja sin de qué vivir. Una mermelada con poca azúcar se enmohecía en una semana, y una bien cargada aguantaba el año. Cuando el azúcar escaseaba de verdad, en los años más duros, se estiraba con miel o se hacía la confitura menos dulce y se comía antes. Y había una cosa que hoy se ha perdido del todo, y es que no se tiraba ni la fruta fea. La ciruela picada por el pájaro, el membrillo con un golpe, el melocotón que se había caído del árbol, todo eso que en el súper va derecho a la basura, en aquella cocina iba derecho al puchero del azúcar. La mermelada nació justo de eso, de aprovechar la fruta que ya no se podía vender ni presumir, la que estaba a punto de perderse. De lo peor del cesto salía lo más dulce del año. En cada pueblo había quien tenía la mano buena para el punto, esa vecina a la que le pedías que te dijera cuándo estaba, porque pasarse de cocción la ponía dura como piedra. Una cucharada de mermelada de ciruela en el pan del desayuno era para un crío de posguerra la cosa más parecida a una fiesta. El azúcar guardaba la fruta y de paso guardaba la ilusión de un día bueno. Número 8. La carne de membrillo. Número 8. La carne de membrillo. De aquel mismo azúcar del número 7, pero llevado más lejos, salía el dulce más nuestro de todos, la carne de membrillo. El membrillo crudo es áspero y duro, no hay quien lo muerda, y sin embargo cocido con azúcar se volvía la joya dulce del invierno. Cocías la carne del membrillo con azúcar hasta que se ponía roja y espesa, la echabas en un molde y la dejabas cuajar dura. Lo asombroso es que aquella pasta cuajaba sola, sin nada raro, porque el membrillo lleva por dentro una cosa que se llama pectina, la misma que hace que cuaje cualquier mermelada. Aquella gente no sabía la palabra pectina, pero sabía que el membrillo agarraba solo, cosa que otras frutas no hacían. En Puente Genil, en Córdoba, llevan siglos haciendo el mejor dulce de membrillo de España, tanto que allí es un oficio y una fama de pueblo entero. Se guardaba en una caja de madera o en un tarro, cortado en tacos, y duraba de una otoñada a la siguiente sin ponerse malo. Un taco de membrillo con un trozo de queso, o sobre el pan, era la merienda de los días de fiesta. De la fruta más áspera del huerto, la casa sacaba su dulce más fino. Número 9. Los orejones al sol. Número 9. Los orejones al sol. Antes de que hubiera azúcar para todo,
El sol era la conserva más antigua y más barata que existía, la que no costaba ni una perra. Los albaricoques y los melocotones del verano, que maduros duran 4 días, se guardaban secándolos al sol hasta el año siguiente. Partías los albaricoques por la mitad, les quitabas el hueso y los ponías al sol en cañizos varios días hasta que quedaban secos y correosos. El sol y el aire seco del verano les sacaban toda el agua, y sin agua no hay fruta que se pudra ni bicho que la ataque, se queda dulce y concentrada para meses. Aquellos cañizos de caña se subían a los tejados y a las azoteas, y había que meterlos por la noche para que el relente no los volviera a humedecer, y taparlos de las avispas de día. Era un cuidado de días enteros, pendiente del cielo, rezando porque no viniera una tormenta de agosto a estropear la tanda. En invierno, aquellos orejones se cocían con un poco de agua y salía una compota dulce, o se echaban al puchero para darle un gusto que no tenía otra cosa. El sol de agosto, guardado y comido en diciembre. La conserva más vieja del mundo cabía en un cañizo al sol. Yo de niña casi no probé un caramelo. No había dinero para esas cosas. Mi dulce era un orejón chupado despacio para que durara, o un taco de membrillo los domingos. Y te digo la verdad, no he vuelto a probar nada tan rico como aquello. Número 10. Los higos pasos y el pan de higo. Número 10. Los higos pasos y el pan de higo. En las tierras de secano, donde la higuera daba más de lo que nadie podía comer fresco, el higo se secaba al sol como el orejón, pero con él se hacía además algo aún más listo, un pan que no llevaba ni harina ni horno. Secabas los higos al sol, los majabas con almendra y matalaúva y apretabas la pasta en una torta que envolvías en hojas. Aquella torta prensada era pura energía guardada, porque al secarse el higo concentraba todo su azúcar, y con el fruto seco no hacía falta echarle azúcar de fuera, se dulcificaba solo. En Almoharín, en Cáceres, el pan de higo es una fama de siglos, y sigue haciéndose casi igual que entonces. Aquel pan aguantaba meses en la alacena sin ponerse malo, envuelto en sus hojas de higuera o de parra, y un trozo pequeño quitaba el hambre de una mañana entera en el campo. Los pastores lo llevaban en el zurrón porque no pesaba nada y alimentaba como si pesara mucho, igual que llevaban la cecina o el pan de higo según lo que hubiera. Un higo que sin secar se habría podrido en la rama, prensado en aquella torta daba fuerzas hasta la primavera. El azúcar de la fruta, guardado sin gastar ni una cucharada del comprado. Número 11. El tomate seco. Número 11. El tomate seco. ¿Y te acuerdas del bote de tomate del número 1? Pues el mismo tomate del huerto, cuando no había cristal bastante para embotarlo todo, se guardaba de otra manera todavía más vieja, secándolo al sol como la fruta. Abrías los tomates por la mitad, les echabas sal y los ponías al sol en una tabla hasta que quedaban secos y arrugados como cuero. La sal les ayudaba a soltar el agua y el sol remataba la faena, y aquel tomate que fresco no aguantaba 3 días se quedaba seco y duro, capaz de aguantar hasta 2 años colgado en una ristra o guardado en un bote con aceite. En el Levante y en toda la costa mediterránea, donde el sol aprieta de verdad, esto se hacía en cada casa con huerto. Luego, en invierno, se ponía un puñado de aquellos tomates secos en remojo o directo al guiso, y soltaban un sabor tan hondo y tan concentrado que le daban gloria a un simple plato de arroz o de patatas. Hoy te lo venden carísimo en los sitios finos, como si lo hubieran inventado ayer. Era el tomate del pobre, secado gratis por el sol, y sabía a gloria. Número 12. La berza fermentada. Número 12. La berza fermentada. Y llegamos al que te prometí al principio, el que más sorprende a la gente cuando lo cuento. La col y la berza, que en el huerto de invierno se daban de sobra, se guardaban meses poniéndolas a agriar en una tinaja y no hacía falta ni vinagre, ni azúcar, ni fuego. Cortabas la berza en tiras finas, la apretabas con sal en una tinaja hasta que soltaba su jugo, y la dejabas fermentar tapada semanas. Aquello se ponía ácido solo, con su propio jugo, porque unas bacterias buenas que viven en la propia hoja se comen el azúcar de la verdura y sueltan un ácido que la conserva y le da ese punto agrio. Es exactamente lo mismo que hoy te venden los alemanes
en un bote caro y con nombre extranjero, esa col agria que llaman chucrut, como si fuera un invento de fuera. Y aquí en los pueblos de media España se hacía igual, en una tinaja de barro, sin saberse ni una palabra alemana. La berza, así agriada, aguantaba todo el invierno en su tinaja y daba un plato ácido y fresco justo cuando no había ni una verdura verde en el campo. Los bichos, que en todo lo demás eran el enemigo, aquí trabajaban para ti. En Galicia y en toda la cornisa del norte, donde el invierno es largo y crudo, aquella berza agria era a veces la única verdura de la casa durante meses. Los marineros de antaño se llevaban tinajas de col agriada en los barcos y aguantaban travesías enteras sin caer malos, cuando los de otras tierras enfermaban por no comer verde. Esa era la finura, poner hasta a los microbios a currar gratis en tu despensa. Ahí los tienes, las 12 conservas y encurtidos de toda la vida, la manera en que la comida duraba un año entero metida en un tarro. Y te juro que los he visto hacer todos con estas mismas manos, en la cocina de mi madre Benigna, con aquel bote de cristal verdoso de la goma roja que todavía guardo en lo alto de mi alacena. Quiero que entiendas por qué te cuento esto justo hoy. Hay alguien viéndome ahora mismo que esta tarde ha ido al súper, ha pagado un dineral por un bote de tomate frito con una etiqueta de colores y por otro de pimientos asados y por otro de mermelada, sin pensar que todo eso salía antes gratis de un huerto y de una tarde de trabajo. No te digo que no compres, que la vida de ahora es la que es. Te digo que aquello no era atraso ni cosa de pobres, era saber. La despensa de mi madre no dependía de ninguna tienda, no se quedaba vacía en enero, y guardaba el huerto entero de agosto en botes de cristal alineados en la alacena. Nos vendieron el olvido muy despacio, bote a bote, lata a lata, y nos hicieron creer que comprar era lo mismo que saber, y no lo es. Así que este verano, cuando el huerto o el mercado revienten de tomate barato, coge un cesto y llena tú un bote. Ásate unos pimientos, seca unos higos al sol, pon unas guindillas en vinagre. Haz algo de lo que hacían ellos. Y luego baja a los comentarios y cuéntame qué conserva hacía tu abuela en tu pueblo, el tomate, el membrillo o las aceitunas que tú probaste de cría, porque los leo todos, uno por uno, y quiero saberlo. Tú ya sabes lo que ellos sabían, y eso no te lo llena ni te lo vacía ya ningún súper. Guárdalo en un tarro y pásalo, que no se pierda lo que sabían nuestras manos. Cuídate y guarda lo que aún sirve.